Durante años, nos dijeron que Caral fue el inicio de todo, la primera civilización de América, el punto donde todo comienza. Pero hay un problema. Caral ya es demasiado compleja, tiene arquitectura planificada, organización social, conocimiento del entorno, nada de eso aparece, de la nada. Y si Caral no fue el inicio, entonces, ¿qué vino antes? Porque cuanto más miramos la evidencia, más claro se vuelve algo incómodo. La historia de América no empieza donde nos dijeron. Únete a Storylab, dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. Esto no parece un inicio. Durante mucho tiempo, hemos entendido la historia de una forma muy simple. Primero, no hay nada, y luego aparece la civilización. Y Caral encaja perfecto en esa idea. Una ciudad con pirámides, plazas hundidas, zonas organizadas, todo funcionando como un sistema completo. Pero hay algo que casi nunca se menciona. Una ciudad así no se construye en una generación. Porque Caral no parece un inicio. Ya hay planificación, ya hay organización, ya hay conocimiento del entorno. Nada de eso se improvisa. Ninguna sociedad pasa de sobrevivir a construir algo así, en un solo paso. Y cuando lo miras así, la pregunta cambia por completo. ¿Cuánto tiempo toma llegar a esto? Porque lo que vemos en Caral no es el comienzo, es el resultado de algo que ya venía ocurriendo. La evidencia que no encaja. Si Caral no aparece de la nada, entonces debería haber algo antes, y ese lugar existe, en la costa norte del Perú, en el Valle de Casma, a pocos kilómetros del océano, se encuentra Sechín Bajo, un sitio ubicado en medio del desierto, pero atravesado por uno de esos ríos que bajan desde los Andes y crean pequeños oasis en la costa. Y esto es importante, porque no estamos hablando de un lugar aislado. Estamos hablando de un territorio donde ya era posible organizar vida, cultivar y sostener comunidades. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar este lugar, encontraron algo inesperado. Una plaza circular hundida, construida con piedra y adobes, con una forma precisa, con un diseño claro. No es un espacio improvisado, es arquitectura planificada. Y hay algo aún más importante. Esa plaza no es una estructura única, forma parte de un complejo más grande, con edificios que fueron modificados, ampliados y reconstruidos durante siglos. Es decir, aquí no hubo un intento, hubo continuidad, pero lo que realmente cambia todo es su antigüedad. Las dataciones sitúan esta estructura alrededor del año 3500 a.C., e incluso algunos elementos podrían ser aún más antiguos. Eso la convierte en una de las arquitecturas monumentales más antiguas de toda América. Y entonces, la idea de un inicio empieza a romperse. Porque si en este lugar ya existían espacios diseñados, planificación arquitectónica, uso organizado del territorio, entonces no estamos viendo el comienzo. Estamos viendo una etapa de algo que ya llevaba tiempo desarrollándose. Mucho antes de todo, pero incluso Sechín Bajo no es el límite. Si seguimos retrocediendo en el tiempo, la historia cambia de escala. Nos vamos al sur del continente, a lo que hoy es Chile, en una región completamente distinta. Bosques húmedos, ríos constantes, un entorno frío, muy lejos del desierto costero del Perú. Ahí, cerca de la actual Puerto Montt, a orillas de un pequeño curso de agua, se encuentra Monteverde, un lugar que durante décadas ha sido uno de los más importantes para entender el origen de todo. Porque cuando fue descubierto, los arqueólogos encontraron algo inesperado. Restos de estructuras simples, herramientas, alimentos, evidencia de grupos humanos viviendo ahí. Pero lo más impactante no era lo que encontraron, era cuándo. Durante años. Monteverde fue fechado en más de 14.000 años de antigüedad. Eso significaba algo difícil de aceptar. Humanos viviendo en el sur de América, mucho antes de lo que se creía posible. Y eso rompía completamente la historia tradicional. Pero hoy, esa historia vuelve a estar en duda.
Nuevas investigaciones sugieren que el sitio podría ser mucho más reciente, miles de años más reciente, y el debate sigue abierto. ¿Qué tan antiguo es realmente Monteverde? Pero aquí está lo importante. Independiente de la fecha exacta, este lugar demuestra algo mucho más profundo, que incluso en los entornos más extremos, lejos de las grandes civilizaciones, ya existían grupos humanos capaces de adaptarse, organizarse y sostenerse en el tiempo. Y eso cambia completamente la pregunta, porque entonces ya no se trata de cuándo empezó todo, sino de cuánto tiempo llevamos aprendiendo a vivir en este continente. Antes de las ciudades, ya existía todo. Si nos movemos hacia el norte, hacia las laderas occidentales de los Andes, aparece otro lugar clave, el Valle de Saña, un territorio estrecho, ubicado entre el desierto costero y las montañas andinas, donde un río irregular permite crear pequeños espacios habitables. Y es justamente ahí, en zonas como Nanchok, donde encontramos una de las evidencias más antiguas de transformación del entorno en América. Aquí no solo hay presencia humana, hay intervención directa. Los estudios arqueológicos han identificado más de 80 sitios del período precerámico distribuidos en las quebradas del valle. Pequeños asentamientos, viviendas simples de forma elíptica, con bases de piedra y barro. Pero lo más importante no son las viviendas, son los cultivos. En Nanchok se han encontrado restos de algunas de las plantas más antiguas cultivadas del continente: calabaza, maní, yuca, algodón, con dataciones que en algunos casos superan los 8.000 años antes de nuestra era. Y esto cambia completamente la escala del problema, porque ya no estamos hablando de aprovechar lo que la naturaleza ofrece, estamos hablando de producir. Pero hay algo aún más importante. En este mismo valle, los arqueólogos encontraron evidencia de los sistemas de irrigación más antiguos de América, canales excavados en la tierra, diseñados para llevar agua desde pequeñas corrientes hasta zonas específicas de cultivo. Algunos de ellos con más de 5.000 años de antigüedad. Eso ya no es adaptación, eso es ingeniería. Y lo más impresionante es que estos sistemas no aparecen de golpe, se desarrollan, se amplían, se perfeccionan con el tiempo. Es decir, aquí ya existe planificación a largo plazo. Entonces, cuando juntamos todo, viviendas, cultivos, canales, organización del espacio, lo que vemos no es un experimento aislado, es una comunidad capaz de entender, modificar y sostener su entorno durante generaciones. Y eso ocurre miles de años antes de que aparezcan ciudades como Caral. Por eso, cuando finalmente vemos arquitectura monumental, no estamos viendo el inicio, estamos viendo el resultado visible de un proceso que comenzó mucho antes en lugares como este. El inicio nunca fue un punto. Si juntamos todo, Caral ya no parece un inicio. Sechín Bajo muestra que la arquitectura ya existía antes. Huaca Prieta nos lleva aún más atrás, a miles de años de conocimiento acumulado. Y en lugares como Nanchok, vemos algo aún más claro. Comunidades capaces de transformar su entorno, cultivar, organizar el espacio y sostenerse en el tiempo. Entonces, la historia cambia. Ya no estamos buscando la primera civilización. Estamos tratando de entender cuándo un proceso se vuelve visible. Porque durante miles de años no hubo ciudades, no hubo monumentos, no hubo estructuras que dejaran huella clara. Pero sí hubo algo más importante: aprendizaje, adaptación, transmisión de conocimiento, generación tras generación. Y cuando ese proceso alcanza cierto nivel, recién entonces aparecen lugares como Caral, no como un inicio, sino como la primera evidencia visible de algo que llevaba miles de años ocurriendo. Y tal vez por eso, cuando miramos estas civilizaciones, sentimos que aparecen de la nada. Pero no es así. Lo que vemos es solo la parte que logró permanecer. Y quizás la evidencia más interesante no está solo en el pasado, sigue existiendo hoy. En muchas comunidades andinas, todavía podemos ver formas de vida que conservan principios muy antiguos, no como una copia del pasado, sino como una continuidad. La agricultura en terrazas, adaptada a la montaña, capaz de aprovechar cada nivel del terreno.
El cultivo de alimentos como la papa, el maíz, que llevan miles de años formando parte de esta historia. Las técnicas textiles, basadas en fibras naturales, tejidas a mano, transmitidas de generación en generación. El uso de animales como llamas y alpacas, adaptados a uno de los territorios más difíciles del planeta. Formas de habitar el entorno, de moverse por él, de entender sus ciclos. Nada de esto apareció de la nada. Son prácticas que se han transformado con el tiempo, pero que conservan una lógica profunda. Y eso cambia completamente la forma en que vemos la historia, porque entonces ya no estamos hablando solo de civilizaciones antiguas, estamos hablando de conocimiento acumulado que todavía tiene sentido. Si este video te hizo ver la historia de otra forma, suscríbete, y si crees que más personas deberían entender esto, compártelo, porque quizás la historia no está tan lejos como pensamos. Nos vemos en el próximo.